Buenas noches, ingenieros y compañeros. Somos el grupo número 2. Nuestro tema es Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. Introducción. Entre fines de la década del 70 y principios de la década del 80, la convulsionada zona de Medio Oriente se veía envuelta en una fuerte crisis producto de una serie de conflictos que en dicho momento involucraban no solo a Afganistán, sino también a dos de los estados más poderosos del Golfo Pérsico, Irán e Irak. En este contexto, que un grupo de estados de la región decide asociar posiciones y en pro de la seguridad colectiva, dar sus primeros pasos en favor de la integración regional. El 4 de febrero de 1981 surge el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo. A diferencia de otros bloques regionales que se conforman netamente con vistas a lograr una mejor inserción en el mercado internacional, los miembros de la Cooperación del Golfo tuvieron como objetivo primario reunir fuerzas para afrontar conjuntamente las amenazas y la violencia que los acechaba. Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. Es una organización regional formada por 6 naciones del Próximo Oriente, antiguamente denominada como Consejo de Cooperación del Golfo. Creada el 25 de mayo de 1981, el Consejo lo formarán Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Objetivo. La Carta del Consejo de Cooperación del Golfo declara que los objetivos básicos son los de efectuar la coordinación, la integración y la interconexión entre los Estados miembros en todos los campos, reforzando lazos entre sus pueblos. Sus principales objetivos son formular regulaciones similares en varios campos como la economía, finanzas, comercio, turismo, leyes y administración. Adoptar el progreso científico y técnico en la industria, minería, agricultura, recursos hídricos y animales. Establecer centros de investigación científica. Estructura institucional. La máxima autoridad del GCC es el Consejo Supremo, formado por los jefes de los Estados miembros, y su órgano de trabajo es el Consejo Ministerial, compuesto por los titulares de Exteriores de los países. La sede del organismo está en la capital de Suad, Riad. En cuanto a la estructura institucional, definida en la Carta aprobada en el año 1981, se destacan los siguientes órganos: el Consejo Supremo, el Consejo de Ministros y la Secretaría General. El Consejo Supremo es la autoridad máxima de la organización. Está compuesto por los líderes de los Estados miembros. Tiene una presidencia rotativa ocupada por el periodo de un año, de acuerdo al criterio de orden alfabético. Los líderes se reúnen anualmente en una reunión ordinaria. Todos los miembros tienen la capacidad de solicitar reuniones extraordinarias, siempre y cuando tengan el apoyo de otro Estado miembro. La principal fuente de riqueza de los miembros del Consejo es el petróleo. Cuenta con una comisión de consultas compuesta por 30 miembros, 5 de cada estado, que son elegidos cada 3 años. Los integrantes de esta comisión son seleccionados por sus conocimientos y competencias. No obstante, es una región vulnerable política y económicamente, por su dependencia de una única fuente de riqueza, su escasa población, su gran superficie y su escasa capacidad militar. Consejo de Ministros. Está compuesto por los ministros de las Relaciones Exteriores de los Estados miembros o cualquier otro ministro dispuesto por los primeros. El Consejo está presidido por el ministro del país que ha tutelado la última reunión del Consejo Supremo. Las reuniones se realizarán cada 3 meses y, al igual que con el órgano anterior, tienen validez si asisten las 2/3 partes de los miembros. Las funciones del Consejo Ministerial incluyen la formulación de políticas y recomendaciones para la promoción de la cooperación entre los Estados miembros y la coordinación entre los Estados para alcanzar proyectos en común. Sus decisiones deben ser aprobadas por el Consejo Supremo. Sus miembros controlan alrededor del 40% de las reservas mundiales de petróleo y el 25% de las de gas. Desde el 2001, el Consejo de Cooperación del Golfo planteaba introducir una moneda única para sus miembros y en 2009 se firmó un acuerdo oficial en este sentido, pero desde entonces no se parece haber dado pasos para implantarla. Secretaría General.
Las funciones principales son la preparación de estudios relativos a la cooperación, la coordinación y el planeamiento de acciones comunes, preparando reportes periódicos sobre la actividad del Consejo de Cooperación del Golfo. Las reuniones tienen que tener un quórum mínimo de 2/3 de los estados, contando cada uno con un voto. Las resoluciones aprobadas que traten temas considerados esenciales deben ser aprobadas por unanimidad, mientras que las cuestiones de procedimiento solo necesitan ser aprobadas por la mayoría calificada. Fuerza del Escudo de la Península. La organización también dispone de su propio cuerpo militar, la Fuerza del Escudo de la Península, creada en 1985. La concepción del nuevo ejército se basó en un pacto de defensa mutua. La seguridad de los estados del Consejo de Cooperación del Golfo es un todo indivisible y cualquier agresión a un estado miembro es una agresión a todos los otros. Los estados del Consejo de Cooperación del Golfo se están sirviendo de los países europeos, principalmente Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia, en su afán de limitar su dependencia americana. El Golfo es una de las regiones del mundo que más armamento importa. Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo. Las negociaciones del Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo se iniciaron en 1991. Como requisitos previos a la firma se exigió que todos los países concernientes fueran miembros de la OMC y formaran una unión aduanera. Esta se estableció en el 2003, facilitando el flujo de bienes y servicios entre estos Estados miembros del Consejo, los cuales pertenecen también a la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo de Libre Comercio, cuya negociación sigue abierta, será un acuerdo amplio destinado a incluir el comercio de mercancías, servicios y otros aspectos, como compras públicas, protección de los derechos de propiedad intelectual, facilitando del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias y barreras técnicas al comercio. Todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo son beneficiarios de un acceso preferencial al mercado de la Unión Europea, bajo el sistema generalizado de preferencias de la Unión Europea. Además, se espera que el futuro acuerdo de libre comercio contribuya a la eliminación progresiva de ciertos límites a la inversión exterior, opacidad y discrecionalidad en la contratación pública y restricciones en el sector terciario. Mercosur, Consejo de Cooperación del Golfo. La Unión Aduanera Sudamericana Mercosur firmó un acuerdo en Río de Janeiro el 18 de enero para iniciar un pacto de liberación comercial con el Consejo de Cooperación del Golfo. El acuerdo crea oportunidades nuevas de comercio y detrás del comercio van las inversiones.